10:07, está pasando volando la mañana. En un ratito estaremos hablando con Leo Borges de Sal Si Puedes, pero visto de una óptica especial con la narración de un testigo. Buen día, Leo, es un ratito nada más. ¿Cómo estás, Leo? Qué tema, ¿eh? Qué tema. Pero además es interesantísimo lo que va a plantear en un ratito. Tiene que ver con la visión de un extranjero que fue testigo, ¿verdad?, de esa terrible matanza de Sal Si Puedes, que ya nos dan el permiso para empezar a abordar este apasionante tema que nos traes hoy. ¿Cómo llegás a esa crónica de esta persona? Es la crónica de un sueco, teniente general de la Real Marina sueca, Oxford, no sé ni cómo... ¿Cómo me dijiste, perdón? ¿Cómo me dijiste? Oxford. Ahí está. Oxford, en realidad. Sí. Y que es una crónica de una persona que se encontraba en Montevideo en el momento en el cual llega la triste procesión de esos 300 indios que fueron los sobrevivientes de Sal Si Puedes. 300 sobrevivieron, ¿cuántos murieron? ¿Se sabe? Según el parte de Rivera, fueron 40 indios muertos, 300 prisioneros y un solo español, un solo en realidad uruguayo, muerto. Bueno, pero vamos a poner en contexto la matanza de Sal Si Puedes, los motivos que desencadenaron, bueno, ese horror, ¿verdad?, para la historia. Vamos a recordar, digamos, los hechos, ¿no?, en primer lugar. Bien, inicialmente la matanza de Sal Si Puedes se encuentra de alguna manera circunscripta en lo que es una sistemática búsqueda de exterminar a los charrúas. Los charrúas. En realidad cuando hablamos de charrúas hablamos de nativos, ¿no? Porque en realidad es muy complejo. Todas las subdivisiones que hicieron los españoles no son ciertas. Aquello de los boanes, ¿se acuerdan? No es así. En realidad teníamos minuanos, teníamos charrúas, teníamos guenoas. En realidad sí, las subdivisiones de los españoles no son exactas. Pero en realidad, obviamente, hay una política de exterminio que empieza con la colonización. ¿Por qué? Porque los indígenas que vivían en la banda oriental, así como otros que vivían en otras partes de lo que eran los virreinatos, eran absolutamente salvajes. Cuando digo salvajes, obviamente es un adjetivo calificativo de los españoles, ¿no? Son salvajes con respecto a la civilización de los españoles, ¿verdad? A la consideración. Recuerdo que Maggi siempre me decía, no sé quién es salvaje, ¿por qué? Porque los españoles viven tras las rejas, ¿por qué? Porque se arman y se ponen tras las rejas porque los roban, porque no sé qué, y los indígenas andaban libres. Era muy romántico Maggi en ese sentido con los charrúas. Pero entonces, básicamente, esa política sistemática, para con los indígenas, que los intentaron colocar, por ejemplo, en reservaciones y no pudieron, o sea, de alguna forma culmina con matanzas, ¿no? Matanzas que se dieron a lo largo y ancho de toda América Latina y de Norteamérica, ¿verdad? Si uno le pregunta a determinadas tribus norteamericanas quién era Washington, el gran Washington, el viejo de 1,90, con una dentadura postiza, que es el primer presidente de Estados Unidos, te dicen el diablo. ¿Por qué? Porque Washington llevó adelante matanza de indios. A eso voy, ¿no? Entonces, es una política sistemática de decir, bueno, estas personas no entran al canon de lo que es mi civilización, entonces, o los obligo, reservaciones, encomiendas, ¿no? O los mato, ¿no? Así funciona lisa y llanamente el choque de civilizaciones. Y ojo, también dentro de la civilización, con la gente que no entra, también pasa lo mismo. Hay que tener cuidado. Entonces, de alguna forma, Rivera es el brazo ejecutor de una política que ya se venía llevando adelante tanto en la banda oriental como en el Uruguay recién nacido. Hay una carta de Lavalleja, siendo ministro de José Rondó, previo a la creación del Uruguay, en la cual Lavalleja como ministro le habla al señor comandante de la campaña, que era Rivera, y le pide por favor que trate de solucionar el problema de los indígenas, de esos malvados que no pueden ingresar a la vida digna. Eso lo dice Lavalleja a Rivera. Y cuando hablamos de solucioneme ese problema, en 1830, 1829, es como cuando un mafioso te dice, solucioneme el problema. Te llegó la hora. ¿No? En una sociedad bárbara como lo era en esa época, bárbaro no como un adjetivo negativo, sino como una realidad. La forma en la cual arreglaban los problemas era con la violencia. ¿Está? Entonces, lo que pasa es que Rivera ejecuta eso, y lo ejecuta de una manera que la historia nunca pudo explicar y nunca pudo olvidar, que es terrible. Rivera cita a los caciques y a los indígenas charrúas en el potrero del Sal Si Puedes grande, los cita en un lugar donde no podían escapar, justamente, Sal Si Puedes, los emborracha, les da asado, los obliga a desarmarse, porque somos todos amigos, somos todos hermanos. Algunos caciques dudaron, porque ya Rivera, más allá de que había peleado codo a codo con muchos de ellos junto con Artigas, por ejemplo, Guaymaca, Perú, habían peleado por la independencia,
Igualmente le solía mal, algo le solía mal de Don Frutos. Y no fueron, muchos indígenas no fueron, que no murieron justamente en esto, porque no fueron, no se animaron a ir porque no confiaban en La Valleja, en Rivera. Entonces, bueno, esta operación, ¿tá?, fue muy simple, los desarmaron, les dieron bebida, les dieron asado, ¿tá?, y había 1.200 españoles, uno dice españoles por los documentos, 1.200 uruguayos, ¿tá?, esperando, escondidos. Iban tomando, qué sé yo, y en un momento, cuando estaban bien adobaditos, como se dice, Sí, ¿no?, sí. Bien gráfico, para ser gráfico. Rivera, que se encontraba con el cacique Venado, ¿no?, le dice: Venado, emprísteme el cuchillo para cortar el tabaco, ¿no? ¿Se acuerdan? El naco de tabaco se corta y se hace el cigarro. Y él le da el cuchillo y lo desarmó. Era la única arma que tenía era esa. Toma el cuchillo, le pega un tiro y esa era la señal, atacar. Y aquello fue un pandemonium, ¿no? Indios que corren, que van, que vienen, suben al caballo, niños que caen muertos. Había mujeres, había niños. Niños. Obviamente que el número de 40 es un número oficial, pero podemos suponer que fueron más. De 40 muertos. Hay 40 muertos, podemos suponer que fueron más. Y tampoco fue un solo español. En realidad fueron más. Pero obviamente en un parte vencedor, yo minimizo, digo, no, murió uno. ¿Y saben quién era uno? ¿Quién era ese uno, perdón? ¿Qué? Maximiliano Oves. Era el hijo de uno de los autores intelectuales de esta matanza, que era José Lucas Oves. El famoso Lucas Oves. ¿Ah? Lo que es el destino, la justicia poética. Su hijo murió. Hoy que hablábamos de las ironías de la vida, ¿no? Exacto, murió en esa refriega, en la cual obviamente algunos indígenas escaparon, otros fueron asesinados y 300 fueron hechos prisioneros, que es lo que Oxford ve. Oxford nos cuenta en su documento todo, pero cuenta una parte que vio y una parte que escuchó. Lo que vio fue pasar por la ventana, frente a la ventana de su casa. Exacto, 300 indígenas, obviamente harapientos, malolientes, para él. Sí. Viene de Suecia, viene de otra parte del mundo, y lo que observa para él es una salvajada. Tal vez otra sensibilización estaba campeando en aquella cabecita de aquel sueco, pero lo cierto es que Salsipuedes fue una matanza, fue terrible, fue una cobardía, una canallada por parte de Rivera, pero una canallada que estaba en sintonía con lo que se creía por la mayoría de la oligarquía y la clase alta en aquel momento. Los indígenas eran un problema. ¿Y cómo se solucionaba ese problema? De esta manera, en este momento. Decíamos también que qué difícil es definir este hecho trágico como un genocidio, ¿no? Porque además terminó siendo un número que, bueno, según la parte oficial, de 40 muertos, pero podrían haber sido muchísimos más también. Sí, 40 o 40.000. ¿Qué define, digamos, No importa el número, tal vez. Depende del número del pueblo también, ¿no? Eran muy pocos los charrúas, quedaban muy pocos. Pero más allá de eso, yo creo que el término genocidio... Digo, en el sentido del exterminio, ¿no? Exacto. Genocidio es una palabrita muy fuerte, relacionada indefectiblemente con la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que fue un historiador de origen judío que en 1941 comienza a utilizar el término genocidio como una forma de exterminar a una nación o a un pueblo de forma sistemática. A una etnia. A una etnia de forma sistemática. Genos quiere decir nación, pueblo, comunidad. Y sidio obviamente es un prefijo latino que quiere decir matar, ¿no? Suicidio, homicidio. En este caso, genocidio es un término muy fuerte, es un término relacionado indefectiblemente con la Segunda Guerra Mundial, donde hubo un exterminio sistemático, vaya que sistemático, pero que también podemos extrapolarlo a 1915 con lo que fue el genocidio del pueblo armenio. ¿Tá? En realidad, lo que pasó en Salsipuedes, yo creo que no puede ser caratulado como un genocidio, creo que es extemporáneo, creo que es anacrónico el concepto utilizado ahí, porque en realidad no murió la nación charrúa con Salsipuedes. La nación charrúa fue exterminada culturalmente, porque no mueren todos los charrúas. ¿Tá? Muchos van a Argentina, otros van a Brasil, y otros se quedan, ¿no? Si uno va al interior profundo, va a ver que todavía hay pómulos salientes, hay características físicas de los indígenas. Bueno, que de hecho los que tuvieron como prisioneros esos 300 no fueron obligados a ser esclavos. Exactamente, esclavizados en un recién nacido país que no aceptaba la esclavitud. Una cosa muy, pero muy hipócrita. Pero lo que voy es que hay que tener en cuenta que no fue exterminada toda la nación charrúa, pero sí fue tristemente su cultura. Su cultura desapareció. Más allá que hay muchos historiadores en la actualidad que están viendo algunas características, ¿no? La mancha mongólica, hay un montón de cosas que pueden llegar a hablar de que se mantienen determinadas características del pueblo charrúa o minuano, lo que sea, pero tristemente su cultura lo fue. Quedan algunas palabritas, Guidaí, Luna, los números, pero en realidad lamentablemente fue determinada su cultura. Yo no creo que podamos hablar de genocidio. Fue una canallada, fue una matanza,
pero tampoco demonizar a Rivera me parece que sea efectivo, porque en historia, con H mayúscula, la disciplina, la ciencia, que estudia a los hombres a través del tiempo y el espacio, no se nos permite juzgar con dedo acusador y decir, este señor es malo, este señor es bueno, sino que se intenta comprender el presente a través del pasado y decir, bueno, ¿qué quedó de todo esto? ¿Qué enseñanza quedó? O qué, de alguna manera, características se han mantenido desde aquel momento, y tiene que ver justamente con la desaparición, prácticamente, de lo que es la cultura indígena. Darcy Ribeiro, el fantástico antropólogo brasilero ya fallecido, planteaba de que en América Latina hay culturas mestizas, culturas aborígenes o culturas nativas y culturas trasplantadas, que somos nosotros, que culturalmente de alguna manera nos trasplantaron de Europa, y obviamente hay retazos de otras culturas, pero lamentablemente se ha perdido la indígena casi totalmente, podríamos Leo, decir. muchísimas gracias. Sangre Barro. Sangre y Barro es el libro donde cuento todo esto. Gran libro. Está aquí, ¿no? Para poder profundizar claro. sobre este y otros temas, Todo. ¿no? Esa es la primera La edición. historia de ya la va. supervivencia, ¿no? A nivel también de Del Uruguay. nuestra historia uruguaya. La historia del Muy Uruguay es la historia de la interesante. supervivencia. sí. Gran Excelente. trabajo de Leo Borges, maravillosa la columna de hoy, como siempre, metiendo Para la próxima nos queda qué pasó con Bernabé Rivera. Porque justamente después de terminado Sal Si Puedes, Bernabé Rivera fue el encargado de lo que se llamó operación de limpieza. Tenía que ir a buscar a los que no habían ido. Perfecto, Fuerte. la dejamos picando entonces para el próximo viernes, que tendremos otra columna realmente apasionante.